Las sequías son periodos de tiempo en los que se da un déficit en la disponibilidad de agua en un determinado lugar. Se trata de una anomalía que se produce fundamentalmente por la falta de lluvias, aunque entran en juego otros factores, entre ellos el humano. Y es que el cambio climático provocado por la acción humana está provocando un aumento exponencial de las situaciones de sequía en el planeta y un agravamiento de sus consecuencias, desde pérdidas económicas a destrucción de ecosistemas, migraciones forzosas y problemas de salud. En este capítulo de Blink, Pablo Arquet y quien te habla, Reyes Pariente, repasamos las causas y consecuencias de la sequía y qué medidas se están poniendo en marcha para combatirla. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Pablo, bienvenido de nuevo a Blink, encantada de que te unas a nosotros y más aún hablando de un tema de tanta importancia. Muchas gracias, Reyes. Y es que hoy vamos a hablar de la sequía, porque las situaciones de sequía han aumentado en el planeta casi un 30% desde que se inició este siglo, el XXI. La ausencia de lluvias y el cambio climático amenazan la subsistencia de millones de personas y provocan pérdidas económicas y humanas. Fíjate, un dato, se calcula que 55 millones de personas se ven afectadas por las sequías de forma directa cada año. Pero bueno, por acotar, por empezar, Pablo, ¿qué es la sequía? Esto, pues según la Organización Meteorológica Mundial, la sequía es un periodo seco prolongado dentro del ciclo climático natural que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Es un fenómeno de aparición lenta debido a la falta de precipitaciones. Pero a ver, si no me equivoco, no hay un solo tipo de sequía, ¿no? Existen varios tipos. Efectivamente, eso es. Está la sequía meteorológica, que hace referencia a la escasez continuada de lluvias, la hidrológica, que se refiere al nivel de los ríos o embalses, ¿no?, cuando están por debajo de lo normal, y la agrícola, que es la falta de agua en cultivos. Y otro matiz, es conveniente también diferenciar la sequía de otros fenómenos, por ejemplo de la aridez, porque las lluvias no se reparten por igual en el planeta, dependen de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y la humedad atmosférica. Pero además estos tres se ven influidos por muchos otros, desde la orografía hasta la pérdida de humedad por evaporación directa o la pérdida de agua por la transpiración de las plantas. Justo. A ver, de forma natural existen climas áridos, como el de la Pampa o el de buena parte del Mediterráneo, en el que los ecosistemas y las personas están ya acostumbrados a vivir con poca agua. Ojo, y es importante distinguirla también del concepto de escasez hídrica, que hace referencia al desequilibrio entre recursos disponibles y la demanda. Eso es, porque entre las causas de la escasez hídrica está la propia sequía, pero también puede estar una demanda disparada de recursos hídricos o una mezcla de ambas. Bueno, Pablo, creo que ya podemos centrarnos en las causas de la sequía, ¿no? Porque aunque es un fenómeno natural que ocurre con regularidad en la Tierra desde mucho antes de que el ser humano apareciera sobre ella, hay una cantidad de mecanismos e interacciones, entre otros el papel humano. Bueno, ese papel humano que se niega desde algunos sectores. Mira, de acuerdo con el informe Droughts in Numbers de 2022, que es de la ONU, el número y la duración de las sequías ha aumentado en un 29% desde el año 2000, teniendo como referencia, en este caso, las 2 décadas anteriores. Pero fíjate, para entender esta cifra es necesario tener en cuenta que los impactos de las sequías no están aumentando porque se reduzcan las lluvias, sino porque a las temporadas secas se están sumando algunas consecuencias del cambio climático, ¿no? Efectivamente, Pablo. Mira, voy con otro informe, el del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido como IPCC, que concluye que existe una relación directa entre el cambio climático y la intensificación de las sequías. El cambio climático está provocando que haya menos agua y que las sequías sean más intensas y frecuentes, que duren más tiempo y que abarquen territorios más grandes. La reducción del agua disponible se debe a que llueve menos, pero también al aumento de la evaporación y de la evapotranspiración por la subida de las temperaturas. Vamos, que se está dando lo que podríamos llamar una aridificación general de los climas por el cambio climático, lo que quiere decir que los años húmedos son menos húmedos y los secos mucho más secos. Espera, voy a beber agua que hay sequía en mi boca. A ver, por poner un ejemplo, pues está la sequía extrema que padecen los países del Cuerno de África desde finales de 2020. Es 100 veces más probable en un contexto climático marcado por el calentamiento global que en uno en el que el cambio climático no existiese. También las altas temperaturas experimentadas en el pasado abril, en el abril reciente de este año, en todo el Mediterráneo, y en la península ibérica en particular, habrían sido imposibles de alcanzar sin el papel del cambio climático.
y las consecuencias son múltiples y se dan a diferentes niveles, como el medioambiental, el económico, el social y el cultural. A nivel medioambiental se producen efectos en la contaminación o en la producción primaria de vegetación, que fotosintetiza menos y absorbe menos carbono. De hecho, en situaciones de sequía muy severas, la vegetación puede llegar a morir, y esto se extiende también a los cultivos. Las sequías significativas o persistentes pueden alterar estas funciones y el equilibrio de los ecosistemas. Así es. Pero es que además las sequías también dejan tras de sí numerosas consecuencias económicas, que hay veces como que no lo relacionamos en la primera instancia. Cierto, sí. El estrés hídrico y térmico de las sequías afecta a toda cadena productiva de la economía, especialmente al sector primario, reduciendo el rendimiento agrícola y ganadero, aumentando costes y precios y también disminuyendo la disponibilidad de energía hidroeléctrica y favoreciendo el consumo de energía fósil. Y no nos olvidemos de las consecuencias sociales, Pablo. En algunas regiones del mundo las sequías pueden provocar inseguridad alimentaria, desempleo, pobreza e inflación, incluso agravar los conflictos y provocar desplazamientos internos y migraciones. Mira, según Naciones Unidas, el 10% del aumento de las migraciones globales está relacionado con déficits en la disponibilidad de agua en cantidad, seguridad y calidad suficiente, algo que según el Banco Mundial afecta a más de 2.000 millones de personas. Relacionado con todo esto, pues dejo un par de datos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 1998 y 2017, las sequías causaron pérdidas económicas mundiales de unos 124.000 millones de dólares. Entre 1970 y 2019, provocaron más de 650.000 pérdidas humanas. Más del 90% de las muertes relacionadas con el clima durante este periodo ocurrieron en países en vías de desarrollo. Oye, Pablo, ya que hablas de los países afectados, ¿te parece que hagamos un repaso del mapa de la sequía en la actualidad? Muy buena idea. Mira, en los últimos meses la sequía de países como Chile, Argentina, Somalia y Madagascar ha protagonizado las noticias que han dado la vuelta al mundo. El 26% del territorio de la Unión Europea está en alerta por sequía, con déficit de humedad en el suelo, y el 4% está en alarma, fundamentalmente en el Mediterráneo occidental. Diferentes regiones de España, Francia, Italia y también de Marruecos y Argelia están sufriendo una sequía muy severa. Ahora mismo están entre las zonas más afectadas. Efectivamente, en España en concreto las cuencas que presentan más problemas son las de Cataluña y las del Guadalquivir, porque llevan 2 años con niveles de precipitaciones por debajo de las normales. Una de las grandes consecuencias de esta sequía en España se verá en la pérdida de producción de cereales de secano. La zona lleva años sufriendo la falta de lluvias, provocando importantes pérdidas agrícolas. Al otro lado del Atlántico, en numerosos países del Sahel y del este de África, las consecuencias de la sequía se magnifican por la situación social, política y económica. En Somalia, por ejemplo, se están dando muchísimos casos de migraciones y de mortalidad por falta de alimentación. Aunque esto no se puede achacar únicamente a la sequía, ya que entra en juego una situación socioeconómica muy complicada, ¿no? Como decíamos antes. Reyes, sabiendo todo esto, me interesa mucho saber qué están haciendo estos países para combatir la sequía. Pues mira, te voy a poner el ejemplo de Chile. Allí el gobierno mantiene activada la situación de emergencia hídrica y ha desplegado un plan basado en 4 pilares: aumento de la capacidad de desalar agua marina, tecnificación del riego para reducir el uso de agua en la agricultura, incremento de la extracción y potabilización en el entorno rural y control de consumo en las ciudades. Pero sobre todo su gran apuesta en ciudades como Santiago de Chile es la reutilización de aguas depuradas. Eso es, Reyes. De esta forma, la ciudad puede y debe convertirse en un área de abastecimiento de agua reutilizada para usos diversos de la propia ciudad o de áreas agrícolas próximas que se beneficien de estos recursos en momentos de escasez. Para ello es necesario disponer de estaciones de depuración de aguas modernas, tecnológicamente avanzadas, para que el agua resultante del proceso de depuración tenga calidad. Por su parte, España aplica una serie de medidas incluidas en los planes de gestión de sequía elaborados para cada una de las cuencas hidrográficas del país. Algunas de estas cuencas han empezado ya a aplicar medidas de restricción de agua para el riego y en ámbitos urbanos se han limitado los usos no prioritarios, como fuentes o el riego de parques. Además, en algunas poblaciones concretas con problemas de acceso a agua potable, se han desplegado sistemas de abastecimiento a partir de camiones cisterna. En fin, es que la escasez de agua es muy complicada de afrontar. Según su uso, puede tratarse como un bien público o privado, con derechos de propiedad definidos y que se gestiona eficientemente al menor coste con el mecanismo de mercado.
Efectivamente, pero en todo caso hay que planificar políticas que aseguren una provisión de agua suficiente y de calidad. Políticas basadas en evidencias, empezando por revelar los costes de extracción, proceso, suministro y gestión del agua, de sus distintos usos, ajustando en caso necesario sus precios, ¿no? Pues sí, en definitiva, se ha de conocer el valor del agua, Reyes, para no sobreexplotarla, porque, bueno, es que las sequías serán más pertinaces. Espero que todos lo interioricemos de una vez, Pablo. Bueno, que muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Blink y nos vemos pronto con algún tema tan interesante como este, ¿te parece? Pues claro que sí. Ha sido un placer, Reyes, y hasta pronto. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!